Esta semana se han conocido denuncias contra algunas iglesias y albergues a los que han acusado de supuestamente aprovecharse de la crisis humanitaria en la frontera. Las quejas se refieren a muchas donaciones anónimas que nunca se reportan y citan una falta de transparencia. Muchos de estos inmigrantes, quienes están escapando de la pobreza, pudieran llegar a representar mucho dinero y mientras unos los rechazan, otros los cortejan. Carmen Escobosa nos explica por qué. La llegada a la capital mexicana fue apoteósica. Fue muy bueno cómo recibieron a las personas en Ciudad de México con mucha atención y todo. Whitney Godoy, la estudiante de comunicación que ha viajado en la caravana como parte de su pasantía, quedó gratamente sorprendida con el recibimiento. Y todos peleándose. Los migrantes son aquí, los migrantes son allá. Aunque luego notó algo más. Los migrantes ahorita son el foco que atrae mucho dinero. Y aunque los viajeros traigan muy poco, según ella, quienes se benefician son los grupos que los protegen. Las organizaciones son las que más están recibiendo dinero y apoyo de otras partes. Ella vio que literalmente se peleaban por los migrantes a su llegada. Al final todos buscan su beneficio, buscan aprovecharse de ellos y los que menos salen ganando son los migrantes. Muchos de los viajeros dijeron estar decepcionados tras las promesas que les habían hecho antes de salir de Honduras. Nos ofrecieron que aquí iba a haber un buen lugar donde nos iban a dar refugio, pero no como ellos lo pintaron. A pesar de las quejas, debían mirar hacia adelante. Un buen porcentaje de los migrantes han sido guiados hacia Tijuana, México, según algunos porque allí hay mejores posibilidades de apoyo. Según denuncia Marco Andino, las organizaciones usan a hondureños para entusiasmar a sus compatriotas a que, una vez en México, se dirijan a puntos específicos. En la primera caravana también fue una caravana inducida a la ciudad de Tijuana por Víctor Clark, un activista de derechos humanos, ha observado lo que él califica como las agendas de los organizadores de las caravanas. Pues muchos nos dimos cuenta que a final de cuentas este grupo, Pueblos Sin Fronteras, tenía una agenda de carácter político para inducir a los migrantes a que llegaran a Tijuana. No sabemos si con la intención de generar un conflicto binacional de carácter político con Estados Unidos, de saturar las cortes de inmigración para las solicitudes de asilo. Las caravanas, sin duda, han producido dramáticas imágenes que han afectado gravemente la manera como la opinión pública y los votantes perciben a los migrantes. Esta región aún no se repone de los estragos. Eso provocó que se cerrara por 6 horas el puerto de entrada, con pérdidas de $1 millón por hora para los comercios de San Isidro. Esta semana se supo de personas inescrupulosas que han alquilado menores de edad por $13 para supuestamente darle más peso a sus solicitudes de asilo. El Departamento de Seguridad Nacional reportó más de 3,000 casos de fraude entre familias migrantes desde abril del 2018. Al pastor Albert Rivera, un puertorriqueño de nacimiento y tijuanense por adopción, quien lleva años apoyando a los migrantes y a otros grupos vulnerables, lo que le aflige no es lo que se ve, sino lo que no se ve en todo este fenómeno migratorio. Hay activistas buenos, hay activistas malos y hay los activistas feos, ¿no? Unas manzanas podridas. Él dice que últimamente le ha tocado ver el lado oscuro de las caravanas. Veamos el caso de esta pareja. Ellos son hondureños, escapando de una muy delicada situación para él. De hecho, ninguno aceptó revelar su identidad. Al llegar a Tijuana, se dirigieron de inmediato a recoger el número en migración para una cita ante un juez. Ahí fueron abordados por una persona que les ofreció asesoría legal. Primero la entrevista para que le dan una charla, entonces hicieron todo el movimiento para casarlo. Él tiene un caso fuerte para solicitar asilo y una buena posibilidad de que se lo otorguen. Ella no tanto, así que, dicen, les sugirieron aquí unirse en matrimonio para facilitar el proceso. De cualquier manera, algún día pensaban casarse. El problema no fue el qué, sino el cómo. Viene para acá, me enseña todos los documentos, yo bien contento, y eso pues le hago una celebración, cortamos un pastel y todo, qué bueno, se nos casaron, vinieron los inmigrantes bien contentos y eso, pero ya reciben, mirando los documentos, espérate, pues esto se ve falso. Nos pusimos a pensar que si esto estaba así, pues
no aparecíamos en ningún registro como casados. Consultaron a un abogado del gobierno en Tijuana y se sorprendieron con lo que les dijo. No, esto es un fraude, esto no es verdad. Ellos de inmediato presentaron una denuncia ante la Procuraduría Estatal, aunque como no les cobraron y los abogados voluntarios no tienen registro en México, la demanda por fraude no prosperó. A ellos lo único que les preocupa es cómo va a tomar esto un juez migratorio en Estados Unidos cuando les toque su cita. Ellos temen que un certificado de matrimonio falso les arruine la única esperanza de vida sin amenazas que les queda. Hay mucho dinero por medio. Nora Phillips es una abogada activista en Los Ángeles, California, quien realiza mucha labor pro inmigrante en Tijuana. Ella dice que sí ha escuchado sobre esos matrimonios, pero los desestimó. Hay gente que se casaron en Tijuana, pero no por evitar las leyes de migración, no por fraude. Sí, pero llama la atención porque pues, en Tijuana no puede casar cualquiera, solo en el registro civil. No sé, no estaba para ningún matrimonio y no sé cómo. Lo que sí sabe, dice ella, es que han ayudado a miles que desconocían sus derechos y asegura que a otros les toca decirles la verdad. Yo sé que tu vida fue infierno total, señora, pero no parece tener un caso. Aunque la pregunta ahora es, ¿de qué manera matrimonios falsos pudieran traer dinero a organizaciones que apoyan a migrantes? La esencia se corrompe. El pastor dice que el beneficio viene cuando logran aumentar el número de casos en sus archivos. Mientras ayuden a más personas, llegarán más donaciones y hasta beneficios tributarios. Hay agrupaciones que son como acciones civiles, non-profit, tax deductible, que les reembolsan el dinero cuando les toca pagar los impuestos. Abogados así que abren su propia fundación, le dicen a personas que quieren ayudar a los inmigrantes, pues quién quiere donar $90,000, $60,000, $30,000. Él dice que el caso se abre con número de folio y todo. Si le dan entrada a Estados Unidos legalmente, pues qué bueno, ¿no? Pero si los deportan y eso, pues yo lo representé y pues no cualificó y de todos modos siguen ganando, ¿no? No ganan del cliente el migrante, pero sí de quienes donan. Recientemente, dice, lo abordó una organización para hacerle un ofrecimiento. Nosotros te vamos a ayudar, te vamos a traer doctores, te vamos a traer comida, te vamos a traer lo que tú necesites. La tentadora oferta traía un precio. Además nos vas a dar permiso que nosotros subamos a las redes sociales, que somos un non-profit organization y que nos donen dinero y que nos donen cosas y nosotros les vamos a dar a ustedes lo que ustedes quieran, pero el dinero y todo ellos lo controlan. Según explica el pastor Rivera, las acciones de algunas organizaciones han motivado una investigación por parte de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza con la llamada lista de activistas, abogados y periodistas monitoreados por ellos. Una lista en la que pudieran estar pagando justos por pecadores. Cuando regresemos, México y Estados Unidos recrudecen su respuesta a las caravanas de migrantes. Veníamos con una persecución enorme, que lo venían vigilando, tomando fotografías.